Hemos contado esta situación, estos hechos en las últimas horas. Una violenta noche se registró en la Araucanía. Encapuchados quemaron una iglesia, una vivienda y un furgón en Ercilla, mientras que en Curacautín, desconocidos incendiaron una escuela rural de la zona. En ambos ataques se encontraron lienzos alusivos a los presos mapuches. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos con el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva. Delegado, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás, gusto saludarte. A ver, como siempre, y lamentablemente tratando estos temas que son tan preocupantes, con tanta violencia, y que si uno tratara, porque cualquier delito de estas características no puede ser justificado de ninguna manera, pero si uno tratara de ver algún tipo de, no sé, de móvil, no existe hay un móvil, de todas maneras, hay una intención, pero con lo que se va contra una escuela unidocente, si no me equivoco, donde estaban 5 niños, la situación de una capilla, lo que ha sucedido antes, es bien preocupante porque finalmente, le hago la pregunta, ¿la delegación lo considera actos terroristas o delitos comunes? Nosotros lo hemos señalado en varias oportunidades, creemos que estos sí, claro que revisten características terroristas y por ende son actos que tienen en esencia asustar a los otros y por ende sí se pueden calificar de terroristas. Ahora, eso no nos va a venir a solucionar el tema. El No. gobierno ha dicho que el hecho de no usar o más bien no presentar querellas por No ley invocar la antiterrorista ley no tiene que antiterrorista en ver, este caso. claro, no Claro. tiene que ver con algún tema ideológico o algo de ese tipo, sino más bien tiene que ver con lo ineficiente de la norma que hay y que existe actualmente para perseguir justamente este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque genera un estándar más alto y eso hace más difícil la persecución, la condena y no genera lo que nosotros necesitamos, que es la no impunidad de este tipo de hechos. Y es por eso también que el gobierno así lo ha señalado de forma muy clara en hacer una nueva ley antiterrorista que por un lado permita perseguir de forma más eficiente, más efectiva y que además cumpla con todos los estándares de derechos humanos internacionales como países que por un lado tienen normativa vigente, eficiente para la persecución penal de este tipo de delitos, pero a su vez también tienen un estricto cumplimiento, ¿cierto?, de toda la normativa de derechos humanos que está vigente en nuestro país, digamos. Sí, ahora, delegado Montalva, en su experiencia, con los que les toca a ustedes vivir en la Araucanía, ¿qué facultades debería tener? No, me quiero concentrar también en los hechos, pero para hacer un marco general, ¿qué facultades debería entregar esta nueva ley antiterrorista? Porque se ha dicho y de manera bastante transversal, hay que decirlo, que es poco eficiente y casi nulo eficiente lo que puede ser la actual ley. Pero la pregunta es, una nueva normativa con respecto a este tipo de delitos, ¿qué facultades debería comprender también para que, si se invoca, si se utiliza, sea efectivamente la mejor opción? Bueno, primero que todo debe entregarle al Ministerio Público ciertas facultades intrusivas que permitan tener una mirada en la investigación más eficaz, con mayores capacidades por parte del Ministerio Público. Pero la verdad, Nicolás, es que a mí no me gustaría mucho intervenir en este tema, que se tiene que discutir a nivel parlamentario. Lo que necesitamos hoy día es que se tomen grandes acuerdos para que esta ley vigente salga. La verdad es que se han hecho varios esfuerzos y los técnicos para abordar esta materia y lo que importa ahora es cómo esos esfuerzos técnicos, tanto que ha entregado el Ministerio Público y las distintas policías, se pueda cristalizar en una normativa vigente. Y cualquier opinión que yo dé hoy día puede ser que después genere algún grado de dificultad a la hora de llegar a esos acuerdos. Entonces me gustaría no dar, digamos, opiniones específicas sobre un tema que hoy día se tiene que discutir donde debe discutirse, que es en el Parlamento. Pero lo que quiero Estamos de decir acuerdo y es que, esperando que se presente el proyecto por parte exacto, del Ejecutivo en este pero caso. yo quería ir, Nicolás, al tema que usted planteó al Ya. principio, porque efectivamente usted tiene toda la razón, es muy difícil entender el móvil, ¿ah?, que está detrás de estos hechos que, como lo decíamos, son de carácter terrorista, porque uno no puede entender que adentro de una comunidad
se quema una escuela, una posta rural, como pasó hace pocos días, o ahora una iglesia, en fin. Claro, si fuera una empresa, uno diría, tampoco lo vamos a justificar de ninguna manera, Claro, pero desde están el punto de contra vista... este modelo, etcétera. Claro, pero por lo menos tendría una consecución teórica, no sé cómo explicarlo, pero Sí, aquí es... yo lo entiendo perfecto, Eso es pero el punto. le voy a dar cierta información que es importante y es relevante para abordar este tema, tanto para abordarlo desde el punto de vista preventivo, persecutorio, como también desde el punto de vista de soluciones de fondo. Aquí ha habido por parte del Estado una acción muy coordinada. Hoy día, Nicolás, tenemos un aumento del 256% de detenidos respecto a los años anteriores de personas vinculadas a la violencia rural. Y hoy día, cuando hablamos de estos hechos, los últimos hechos, todos han hecho alusión a condenas o a medidas que ha tomado el Poder Judicial respecto de personas que han sido involucradas en delito que nada tienen que ver con la causa de un pueblo como lo es el pueblo mapuche. Una Es reivindicación decir, territorial histórica, digamos, no tiene haciendo que la ver con eso, diferencia. tiene que ver con situación carcelaria que muchas veces ha sido decisión, o la mayoría de las veces ha sido decisión, ¿cierto?, de tribunales respecto a condena, una de ellas, que hacía alusión, uno de los escritos, ¿cierto?, que estaba en el último atentado, hacía alusión a una condena de una persona que fue condenada después de un juicio por un tribunal de la República, donde se le condenaban delitos de robo con violencia, tenencia de armas, maltrato de obra de carabinero, que le disparó a un carabinero que hoy día está tetrapléjico. Es decir, de eso estamos hablando y tiene que ver con demandas más bien hacia hacia el Poder Judicial y sus decisiones respecto a condenas por acciones también del Estado coordinadas para que este tipo de hechos no queden impunes. Entonces, en esa materia es muy interesante cómo vamos viendo que va mutando, ¿cierto? Cómo operan algunas de estas orgánicas en la región, donde después de una acción del Estado hay una reacción por parte de ellos. Ahora, sin duda que nosotros tenemos que trabajar que todas estas acciones, el que haya 256% de más detenidos por delitos asociados a la violencia rural, el hecho que hayamos bajado la curva que iba subiendo hasta el 2021 y que 2022, 2023 la vayamos bajando gracias a distintas medidas, entre otras el estado de excepción, pero también el programa Buen Vivir, el hecho de que se haya creado una comisión de paz y entendimiento, no es suficiente. Y no es suficiente porque siguen habiendo hechos. Y tenemos que tener la capacidad de prevenir, no solamente algunos hechos, sino que todos. Y hoy día lo que vamos viendo es cómo va mutando y se va llevando a cabo este tipo de hechos que, Sí. como usted decía al principio, ¿Cabo? son realmente inentendibles. A ver, y si uno se va a los hechos concretos, la información que por supuesto es parte de la investigación, pero se va reiterando en este tipo de atentados terroristas, en estos ataques incendiarios y demás, la resistencia mapuche mayeco. O sea, aquí hay alguien que se adjudica, un grupo que se adjudica y se repite lamentablemente semana a semana. Se maneja la información, se sabe quiénes son, dónde están, entendiendo las dificultades que es finalmente llegar a desbaratar estos grupos criminales, pero aquí se adjudican, o sea, tienen la desfachatez más encima de adjudicarse este tipo de hechos porque finalmente desde la ciudadanía, así lo entienden, claro, no les pasa nada. Claro. La verdad es que no es tan real que no les pase nada, Vamos porque con eso, hay vamos con eso. personas privadas de libertad, hay personas, y justamente las demandas que están teniendo estas orgánicas hoy día tienen que ver con con reacciones a esas acciones por parte del Estado, tema que también hay que evaluar. Creo yo que hoy día hay que mirar lo que pasa también dentro de las circunstancias carcelarias y ver qué es lo que pasa ahí, porque también es parte de un gran problema que estamos viviendo, no solamente respecto a este tema, sino que respecto en general a la delincuencia, en a veces el trabajo de poder reinsertar a la sociedad a una persona después de cumplir condena, en fin. Hay que hacer una mirada a la política también carcelaria cuando hablamos de seguridad. Sí, Ahora, entendiendo aquí, respecto a lo delegado, que usted usted se refiere a preguntaba, que de estas orgánicas hay una coordinación desde aquellos eventuales líderes que están privados de libertad, hay una coordinación desde los recintos penitenciarios.
Bueno, si nosotros estamos viendo que estos carteles hacen alusión a temas carcelarios, yo creo que es difícil no vincular, digamos, hechos que pasan afuera con hechos que pasan adentro. Y esto pasa lo mismo en la delincuencia común, digamos. Hechos que suceden adentro, es difícil no pensar que tienen grados de vinculación con hechos que suceden afuera de la cárcel. Ahora, decirle también, Nicolás, que gran parte de los hechos que iban sucediendo hace tiempo, y que como usted lo decía, a veces eran firmados por ciertas orgánicas, no eran perseguidos específicamente, sino que eran perseguidos por los hechos de forma, digamos, de forma no vinculada. Ya. Eran hechos en particular que se investigaban cada uno por sí solo. Hoy día, desde junio, entró en vigencia la ley de asociación criminal del crimen o contra el crimen organizado, y específicamente entra en vigencia el delito de asociación criminal, que entrega a su vez mayores facultades al Ministerio Público para poder investigar no solamente los hechos, el incendio, el hecho en particular, disparo, sino que la asociación criminal. Y ahí entrega facultades al Ministerio Público, que también le entrega la ley 20.000 para cuando investiga, por ejemplo, la ley de drogas, que el agente encubierto y una serie de medidas y diligencias intrusivas que puede generar o que puede transformar una investigación por parte del Ministerio Público. Porque es bien importante esto, delegado, no solamente aumentar las sanciones, un tema punitivo, sino que entregar facultades para la persecución y prevención de nuevos hechos de este tipo. Así es, porque también la persecución penal efectiva y eficiente genera a su vez prevención de otros al desbaratar hechos, este tipo de organizaciones. Exactamente. Entonces, nosotros hemos invocado este delito desde que entró en vigencia. Ya hemos presentado alrededor de 3 o 4 querellas invocando el delito específico de asociación criminal, y eso hace también que el Ministerio Público tenga mayores y mejores herramientas para poder llevar a cabo su rol investigador. Y también nosotros, esto tiene que ver con lo mismo, pero que también hemos hecho es reforzar el personal del Ministerio Público. Se han contratado 13 profesionales adicionales a lo que había, con recursos. Fue un compromiso que se hizo desde la Subsecretaría del Interior, el subsecretario Monsalves, cuando vino a la región y conversó con el fiscal regional, y eso hoy día está operativo. Entonces eso permite que haya mayor capacidad investigativa y también mayores resultados. Este año tenemos más condenas que los años anteriores, dado a que hay un trabajo también coordinado, esmerado de todas las instituciones para ir sacando de circulación estas orgánicas que, bueno, lo mismo se ha hecho con el trabajo del robo de madera, por ejemplo. Claro. Ahí se decía que detrás había una causa y gente que creía que esto era por el pueblo mapuche, y la verdad es que no, lo que había era crimen organizado puro y duro, donde había un negocio detrás que era el robo de madera. Claro, no el mero financiamiento de la causa, como se ha aducido tantas veces, que tampoco lo justifica. Volvemos al punto. Delegado José Montalva, usted mencionaba también la situación de seguridad de la Araucanía en términos del estado de excepción constitucional, el estado que se mantiene todavía. Y yo leía declaraciones hace un día, 2 días, no recuerdo bien, del diputado Andrés Llaonet, y él decía, el problema es que los militares no están donde deben estar. Y se supone, yo no entendería que con las modificaciones de las últimas prórrogas del estado de excepción constitucional, eso ya no era tema. Parecer, y en su juicio y con su experiencia, todavía los militares no están donde deben estar. ¿Cómo ve usted esta declaración? Mire, el jefe de Defensa Nacional hoy día no tiene ninguna limitación para desplazarse en toda la región. No hay ninguna limitación. A veces se hablaba de que había una interpretación restrictiva, ¿cierto?, de este decreto. Hoy día ese decreto no se puede interpretar restrictivamente y el ejército puede abordar de forma preventiva en todas partes de la región. Ahora, ¿cómo se organizan las fuerzas del ejército? Eso también es un trabajo que lleva a cabo el jefe de Defensa Nacional. Nosotros colaboramos dentro de nuestras facultades con las policías, con carabineros. Tenemos un comité, ¿cierto?, de policial para justamente hacer más eficiente la presencia del ejército en el territorio. Ahora,
señalar también que hemos tomado ciertas medidas, como por ejemplo hacer una base avanzada en la comuna de Curacautín, otra base avanzada ahora próximamente en Traillén. Antes se hizo una base de adelantada en la comuna de Lumaco, en particular en la localidad de Capitán Pastene, y obviamente hay que generar un desplazamiento del ejército permanente que permita prevenir en este estado de Sí. excepción, digamos. Y con un Cuando aumento de digo, dotaciones, se lo pregunto con la dificultad, poniendo las cartas sobre la mesa, que aumentar la dotación y la reasignación de operativos militares, digamos, a una zona en particular, con las características que tiene la Araucanía o parte de la macrozona sur, se ha aumentado y se seguiría aumentando. Yo lo digo pensando en que, lamentablemente lo pongo en ese tenor, el porqué, digamos, este estado de excepción constitucional va a durar un buen tiempo, y un largo tiempo, al parecer, lamentablemente, mire, insisto. Ojalá no fuera así. yo, sí, claro, ojalá no fuera así. Yo creo que a nadie le gusta estar en un estado de excepción. Los estados de excepción son Y el por excepcionales qué y se invoca deberían, también, pues sí, el fondo. claro, y deberían durar tiempos excepcionales, justamente. Ahora, sabemos que este es la violencia en la Araucanía no es nueva, no es de ayer, no es de antes de ayer, no es de este gobierno, no es del gobierno anterior, sino que es de varios gobiernos para atrás. Acá hay un conflicto, digamos, que lleva muchos años y que ni un gobierno ha podido solucionar. Y la solución, creer que la solución va de la mano de cuántos militares ponemos en la región, es no entender la profundidad del problema que vivimos en la región. Aquí la solución, sin duda, que tiene que ver con seguridad, sin Ya. duda. Hay un tema de seguridad y es importantísimo. Pero también hay un tema de rezago, también hay un tema de que en comunas de esta región más del 50% de las personas que viven en el sector rural no tienen agua potable, Es que no se, tampoco tienen pero no se señal de pueden hacer proyectos teléfono porque finalmente es inseguro llegar con una grúa, por y ejemplo, no o puede con una llegar. retroexcavadora. Y, exactamente, y muchas veces no llega al Estado, y si no Eso. llega al Estado, llega una orgánica y genera, ¿cierto?, la apreciación de control territorial en definitiva se va metiendo la orgánica y las prestaciones que entregan estas orgánicas ilegales del crimen organizado entregan más servicios que lo que podría entregar el Estado. Como el Y narcotráfico. ahí es cuando el Estado retrocede respecto a el trabajo que tiene que hacer, que es tener presencia en todo el territorio. Entonces, lo que ha pasado en esta región es que ese rezago ayuda a que estas organizaciones o estas orgánicas puedan penetrar de forma más rápida en ciertos territorios. Y justamente son los territorios donde el Estado tiene menos presencia. Y en tercer lugar, para decirte las tres grandes temas, tiene que ver con un conflicto que se arrastra desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX, y que hasta el siglo XXI tenemos más de 2 décadas con violencia, y que también tiene que ver con el tema de tierras. Si el tema de tierra siempre por mucho tiempo lo metimos debajo de la alfombra, como que no era tema, como que no era un gran problema, y resulta que sí era un gran problema, y que sí es un conflicto que genera muchas externalidades, Sí. y Ahora, eso también se está abordando. Entonces el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en seguridad, un esfuerzo muy grande en generar inversión histórica justamente en infraestructura habilitante, y está haciendo también un esfuerzo histórico, y acá no es el gobierno, es el Estado con, con todo el espectro político para abordar el tema de tierra y sí. construir una solución para el siglo XXI. En ese último punto, me quedo un segundo ahí. ¿En qué ha avanzado, lo pongo como pregunta, la Comisión de Paz y Entendimiento? Usted ya había mencionado también esta instancia que lleva unos 2 meses, si no me equivoco. Sí, la comisión, de acuerdo a lo que la información que se me ha entregado, de hecho, hoy día está acá el secretario ejecutivo de la comisión, estuvo en una reunión con en en un evento, digamos, que hicieron de la Asociación de Agricultores de Valleco. Ujú. Estuve con él y la verdad es que lo que están haciendo hoy día es recopilando todo, o sea, ya tienen toda la información de todas las instituciones, pero están conversando con las distintas instituciones para ver qué disponibilidad hay en un trabajo conjunto desde el punto de vista por ejemplo, una reunión con bienes nacionales, cuando hablamos de tierra, de qué estamos hablando, cuántas son las tierras que son del Estado, cómo se administran, con CONADI, cómo se ha hecho el trabajo históricamente, en fin. Se Claro. está conversando con las distintas instituciones y yo creo que prontamente van a estar también atendiendo a los distintos territorios.
pero ya el solo hecho que haya un trabajo conjunto de todo el espectro político, imagínese usted, Nicolás, yo no hubiese pensado hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, al presidente del gremio de los agricultores de Malleco sentado en la misma mesa con el exalcalde Millaur, hablando de cómo se ponen de acuerdo para construir una solución del siglo XXI. Eso yo, a mi juicio, ya es un avance. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, muchísimas gracias, delegado, por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muchas Hasta luego, gracias. gracias.